Gracias, bendito Dios. Padre amado, gracias por este tiempo juntos para alabarte y adorarte. Gracias por la bendición que es reunirnos en libertad para poder compartir tu palabra y oír tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Esta mañana quiero compartirles un tema que creo que es importante para todas las personas, en especial para nosotros los creyentes, y es el juicio del creyente. Y después de ver este video poderoso, pero también muy conmovedor, de Milton y Andrea, en el cual pues dos cristianos dedicados a servir al Señor tienen que atravesar por una situación difícil, dura, dolorosa, y ver cómo el Señor pone paz en sus corazones y sobre todo pone la esperanza cierta de que este par de bebés están únicamente esperándoles que lleguen ellos al cielo o al lugar de la presencia del Señor, para que el Señor les entregue a sus bebés para que continúe su proceso de crecimiento en el cielo. Eso es lo que va a suceder para este par de preciosos hermanos. Quiero compartirles también que mi hijo y mi nuera atravesaron una situación algo parecida. Tuvieron 2 embarazos que fallaron. Y creo que tengo 2 nietos en el cielo ya. Pero tengo también un bebé precioso aquí. Tengo un nieto de 6 meses, no sé si está por ahí. Y no sé si está dormido. Bueno, querían presentarles, otro rato lo hago, pero el Señor ya nos bendijo en el tercer intento y ahora tenemos mis hijos tienen un hijo a su vez. Yo tengo un nieto precioso de 6 meses. Estamos felices, mi esposa y yo, de ser abuelos. Así que quiero compartir esa alegría y esa bendición con mis hermanos, a los cuales tanto amo, que son ustedes, por favor. Amén. La muerte es algo desagradable, pero tristemente es algo que está arraigada en nosotros y es algo que no la podemos evitar. Podemos dejar de pensar en ella. Sobre todo el mundo, no sé si se ha dado cuenta, pero el mundo nos da la tendencia de que no solamente de que no quiere hablar de la muerte, sino que esto es todo. Entonces, por eso es que nos impulsa a querer obligarnos a disfrutar lo máximo posible todos los días, pero no quiere permitir que pensemos en que hay algo después de la muerte. Entonces debemos disfrutar esto rápidamente y como sea. Y existió un médico, un neurólogo que vivió en Austria, era austriaco, que creo que todos ustedes han oído, que se llama Sigmund Freud. Es muy conocido porque es probablemente el mejor psicoanalista que haya habido. El tipo estudió la mente humana y el alma humana como casi nadie lo ha hecho, y tiene muchos libros y es muy famoso en esto. Y él dijo textualmente esto: nuestro subconsciente no cree en su propia muerte y se comporta como si fuera inmortal. Y aparentemente era un descubrimiento esto de que es cierto. Todas las personas viven sin pensar que algún día esta vida se va a terminar y que algo más va a pasar. Y por eso dice que nos comportamos como si fuera inmortal. Pero yo no sé, probablemente él ignoró algo que se escribió como 2500 o 2800 años antes. Y en Eclesiastés, en la palabra de Dios, nuestro Señor ya puso esto: que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Eclesiastés 3:11, si usted quiere ver. Eso dice textualmente la palabra del Señor. Y no ha puesto solamente para los creyentes, ha puesto en todos. Dentro de nuestro corazón, que es lo mismo que el alma. Solamente quiero presentarles a mí Josué. Hola, bebé. ¿Qué pasa? Entonces, prácticamente en el libro de Eclesiastés está exactamente lo mismo que dijo Freud, pero 3000 años antes. Y déjeme compararle. Cuando dice Eclesiastés que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones, se está refiriendo exactamente al alma o al subconsciente que Freud diría
en el siglo anterior, ¿no es cierto? Entonces no es nada nuevo. Este psicoanalista famoso, lo único que hizo fue repetir algo que Dios ya lo había dicho hace 3000 años. Pero tenemos siempre la tendencia esta de que no nos gusta pensar en la muerte. Y déjeme contarle algo que me pasó hace unos 10 o 12 días. Estaba en una página web médica y ahí decía: ¿quiere saber usted qué va a pasar con usted en los próximos 10 años? Y entonces usted pone su edad. Yo puse mi edad, 61 años, mi estatura 1,83, mi peso 77 kilos, si soy hipertenso o no, pues no lo soy. Si tengo la cintura grande, obviamente no la tengo, porque tener la cintura grande es un factor de riesgo para que usted no viva mucho, y algo de colesterol. Y yo puse todas esas cosas, y cuando vi el riesgo que tengo para mis próximos 10 años ya no me gustó mucho. Para mis próximos 10 años tengo un riesgo de 1% de morir, pese a que aparentemente estoy en las mejores condiciones para mi edad. Pero eso no significa que la muerte va a ser rechazada, ¿no es cierto? Entonces podemos postergar con una buena dieta, con un buen ejercicio, con tener tranquilidad, con estar felizmente casado, ¿sí? Las estadísticas muestran que los divorciados se mueren más pronto que los casados, ¿sí sabe usted de eso? Y si usted se ha divorciado 3 veces, ya sabe cómo está su tasa de mortalidad. Entonces tenga cuidado. Pero, y si en vez de 61 pongo 71 y después 81, esa máquina se vuelve loca, porque ya no puede contar más. Ya después de 3 décadas ya me dejó en cero. Entonces creo que eso es para todos nosotros. Para los que tenemos más años, obviamente el riesgo que tenemos de ir a la presencia del Señor es mucho más alto que para los más jóvenes. Pero algo también que me llamó la atención es que cuando leí cuántas personas mueren en el Ecuador cada año, hágale cuenta usted que llena el estadio Alejandro Serrano Aguilar cada 3 meses y manda a todas las personas que coparon el estadio al cementerio. Entonces, cada 3 meses mueren alrededor de 18,000 personas en nuestro país. Y obviamente la mayoría de ellos son personas de la tercera edad, mayores de 65 años. El 60% son personas así. Pero un 40% son personas jóvenes. A veces bebés, como los que acabamos de oír en este testimonio. A veces niños, a veces jóvenes, en accidentes, pero también en enfermedades. Soy de profesión médica y esta semana me ha tocado ver a una chica de 16 años morir por un problema de una válvula mitral que nunca se operó, tristemente, probablemente porque los papás eran de origen humilde y nunca se dieron cuenta, y ahora ya era muy tarde para operarse. Y la niña, casi niña, falleció. Y vemos jóvenes que mueren por accidentes, generalmente alcoholizados, etcétera, etcétera. Entonces, en verdad no hay garantía de que usted va a llegar a los 80 años o a los 90 años, como unas pocas personas lo logran. Y por eso es que debemos estar siempre listos para cruzar el umbral de la muerte e ir a la presencia del Señor y tener que enfrentar lo que es el tema de hoy, que es el juicio del creyente. Hay una promesa, obviamente, de que habrá un tiempo después de que regrese Jesucristo en que todo este problema se acabará, ¿no es cierto? Que ya no habrá hospitales. Yo perderé, obviamente, en el otro lado ya mi profesión. No habrá enfermos, pero también no habrá policías, porque no habrá ni ladrones, ni asesinos, ni violadores, etcétera, etcétera. Esos van a estar en otro lado, ¿no es cierto? No van a estar con nosotros en la presencia del Señor, sino van a estar con Satanás. Pero tampoco habrá pecado, no habrá maldad, ¿no? Ya no habrá necesidad de tener armas. Ya no habrá los terroristas que no respetan niños, mujeres y hacen explotar bombas, etcétera, etcétera. Y me gusta esta escritura de Apocalipsis 21, que quiero que vaya allá. Me gusta porque está hablando de el regreso de Jesucristo y lo que pasará en ese tiempo. Dice la palabra del Señor, 21:1: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más.
Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese día es un tiempo de regocijo total y eterno. Nunca más vamos a tener tristeza, porque es el regreso del Señor para empezar la vida eterna. Y eterna significa para siempre, sin fin. Y hay algunas cosas que quiero compartir. La primera parte es que usted y yo no sabemos todas las cosas de la Escritura, y va a estar de acuerdo conmigo. Yo no sé qué significa y el mar ya no existía más, por ejemplo, pero eso no me importa. Si la nueva tierra va a estar sin mar, habrá lagos preciosos y habrá cosas que los reemplacen, así que no debo preocuparme de eso. Pero quiero centrarme en la promesa preciosa que tenemos aquí, y es que Dios va a traer, según mi entender, ahora sí va a venir el cielo, va a venir a la tierra. Hay un libro que anda circulando por ahí que dice que cuando Dios viene a la tierra, algo así, pero habla de otras cosas, ¿no?, que ni siquiera quiero tocar. Pero esto sí es real. Y deje leerle nuevamente. Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesto como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Entonces el trono de Dios bajará con la ciudad santa, la nueva Jerusalén. ¿Y a dónde va a bajar? A la tierra. Está hablando de eso, ¿no es cierto? Y Él morará con ellos. Dios morará con nosotros, con todos los creyentes que estaremos ahí. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Brevemente imagínese esta escena: una ciudad preciosa, el Dios Todopoderoso y su Hijo Jesucristo ahí, Abraham, todos los patriarcas, todos los apóstoles, todos los mártires que ha tenido la iglesia, toda la gente que tuvo que entregar su sangre para que nosotros podamos tener la palabra de Dios, porque el que tengamos la Biblia aquí ha representado que muchas personas hayan sido ahorcadas, quemadas, etcétera, etcétera, en el nombre de Dios y por la misma iglesia. Tristemente, porque los enemigos mayores de la Biblia han sido la iglesia durante muchos siglos. Pero en ese tiempo ya estaremos en paz, estaremos con las personas que amamos, con nuestros hermanos en Cristo, y la bendición es: no habrá muerte, no habrá llanto, clamor, dolor, porque todo lo transitorio y lo malo habrá pasado definitivamente. Esa es la promesa que Dios tiene con nosotros. Pero antes de eso, obviamente cada uno de nosotros tendrá que ir delante del Señor para hacer lo que dice Hebreos capítulo 9, 27. Dice la palabra del Señor: y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces todos tenemos que ir delante de ¿quién? Vamos a ver eso más adelante. Y otra escritura en 2 de Corintios 5:10 dice textualmente lo siguiente: 2 de Corintios 5:10. Y está hablando aquí Pablo en su carta escrita a los cristianos, o a la iglesia cristiana que estaba en Corinto, la misma iglesia que compartió Boris hace un momento, la que recibió la exhortación para la Santa Cena. Y dice el apóstol: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a suceder con nosotros, con absolutamente todos los que estamos aquí, creyentes de Cristo Jesús. Y entonces, ¿quién nos juzgará? ¿Quién es el que se sentará ahí a juzgarnos? La palabra del Señor lo dice claramente. Juan 5:22, no necesita ir ahí, solo le voy a leer:
porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y por eso decía el versículo anterior, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Entonces Jesucristo es el que va a ser quien esté delante de nosotros y quien nos va a juzgar. ¿Por qué? Porque esa fue la voluntad del Padre y fue la potestad del Padre de entregar a Cristo esta parte del reino, que es el juicio al creyente. ¿Qué tipo de juicio le espera al creyente? ¿A qué se va a enfrentar usted? Es obvio que cuando vayamos a la presencia del Señor, los cristianos no tendremos que ser sometidos a un juicio de tú eres salvo, tú eres condenado, tú eres salvo, tú eres condenado. Porque sabemos que ese juicio ya sucedió hace 2000 años. ¿En dónde? En el Calvario, ¿no es cierto? Cuando Jesucristo fue crucificado y después demostró que con su resurrección lo que había dicho y la promesa que hizo era cierta y que todos resucitaríamos en él, él derrotaría el pecado y la muerte en la cruz y perdonaría nuestros pecados en la cruz para todos los que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo. Entonces no debemos de estar preocupados de eso. Los que deben estar preocupados son ¿cuáles? Los incrédulos y hasta los ateos, ¿no es cierto? ¿Qué dice un ateo? Porque no sé si ha tenido contacto, pero hay ahora una nueva ola de jóvenes generalmente con un neoateísmo agresivo. Dicen, no, yo no creo que hay nada más, que esto es todo. Pero no solamente eso, ¿sabe contra quién se van? Me ha tocado ya un par de veces oírles cosas como blasfemas como estas. Dice, pero si los caballos, uno me dijo en una mesa, los caballos de Julio César eran más famosos que Jesucristo. Así de estúpidos son. Porque si usted lee históricamente, más escrito de Jesucristo que de cualquier personaje en la historia. Es un ignorante. Pero, ¿y cómo yo le llamo a él? Tú eres, ¿qué? Un anticristo. Eso es lo que es. Cuando alguna persona empieza a hablar en contra de Cristo, se vuelve un anticristo. Y tristemente, la salvación se aleja a distancias increíbles de esta persona. ¿Por qué? Porque está negando al autor y consumador de la fe. Porque una cosa es decir, bueno, estoy apagado, estoy contento, creo en Dios, etcétera, etcétera. Pero otra cosa es ser un anticristo. Y eso sí debemos tener muchísimo cuidado, deben tener mucho cuidado. Porque si yo digo que no creo en Dios, no significa que yo hago desaparecer a Dios. Y no significa que al final de los tiempos el mismo Jesucristo al cual yo le negué y le ataqué y le blasfemé, me va a hacer salir de la tumba y atrayéndome de un lugar llamado infierno para ser juzgado en cuerpo y alma. Y de ahí sí mandarme al lugar donde debo estar para siempre, ¿no es cierto? Y ellos iban a estar no solamente sorprendidos, sino que van a estar asustados. Eso va a tocar. Y eso va a ser para las personas que en su propia decisión, en su propia conciencia y en su corazón decidieron no hacer caso de la promesa de Dios y del amor que Él tiene en Cristo Jesús. Y más bien se volvieron atacantes de Él. Cosa totalmente innecesaria, pero que está de moda actualmente. Nunca atacan al hinduismo, al budismo, nunca atacan a Gandhi, atacan específicamente a Jesucristo. Y eso nos da a nosotros la seguridad de que estamos en el lugar correcto, con la persona correcta y con el Dios correcto. Amén. 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 Tengo la absoluta seguridad de eso. Y ellos lo único que hacen es confirmarme que eso es cierto, porque están atacando a la persona que yo más amo y que es real. Entonces, ese es el juicio que nos tiene a los cristianos debe basarse en Romanos 8:1, que ya dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Y recordemos Juan 3:18-19, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y esa es la parte que más me gusta a mí, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y es la parte más bonita para mí del cristianismo, el amor de Dios enviando a Jesucristo, pero enviándolo ¿para qué? Porque para mí a veces la iglesia en sí ha cometido el gran error de ser condenatoria. Y eso hizo durante siglos, y la iglesia se volvió la dueña de la verdad y la que ella administraba la salvación. Ya Cristo perdió la salvación y aparentemente la recibió la iglesia. Entonces la iglesia era la que hacía indulgencias y la que redimía y la que mandaba al infierno, etcétera, etcétera, a las personas, ¿no es cierto? Y era tal el poder que incluso los reyes de ese tiempo tenían que doblarse delante de los papas. Y en una de las cosas históricas, un rey tuvo que quedarse desnudo toda la noche y todo un día, porque eso era lo que el Papa le exigió para que no reciba la excomunión, perdón. Entonces imagínense el poder que tenía el Papa, que iba a excomulgarle a uno de las personas más poderosas de la tierra y que le obligó a estar desnudo solamente porque no estuvo de acuerdo con él en alguna cosa económica o política. Entonces ese es el gran problema, que nunca se mostró al Dios amoroso y al Cristo que no vino a condenar al mundo sino a salvarlo. Y por eso es que usted y yo estamos aquí, porque hemos sido salvados de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que compartir y transmitir. La salvación no es inalcanzable. La salvación solamente necesita que una persona oiga el mensaje, que el Espíritu Santo toque su corazón y que entregue su vida a Cristo, después de arrepentirse del pecado que ha cometido contra Dios, ¿no es cierto? Es sencillo el tema. El corazón humano es el duro, y solos obviamente no lo podemos hacer, pero intercediendo y orando por esas personas y pidiendo que el Espíritu Santo reblandezca su corazón, sí lo podemos lograr. Entonces, el juicio del cristiano es más bien un juicio que corresponde a una evaluación de las obras del creyente. Eso sí le va a tocar a usted y a mí. Jesucristo nos va a tener que evaluar y nos va a tener que calificar lo que hayamos hecho y lo que no hayamos hecho también, ¿no es cierto? No es solamente el pecado de omisión, también está presente, o las faltas de omisión. La tercera cosa que quiero compartir es cuáles son las normas del juicio. Y obviamente ya lo mencioné, se basa en lo que hayamos hecho durante nuestra vida en la tierra. Hay una escritura en Lucas capítulo 12 que está hablando nuestro Señor Jesucristo a los fariseos, y en el versículo 2 y 3 dice textualmente lo siguiente: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, lo que habéis dicho, y obviamente no solamente dicho, sino hecho en tinieblas, a la luz se oirá y se verá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Entonces Jesucristo va a tomar un buen tiempo para conversar con usted y mostrarle todas las cosas, si es que usted no se acuerda. Entonces debe estar preparado para eso, de que ante los ojos de Dios no hay secretos. Ante los ojos humanos sí, pero ante Dios estamos desnudos delante de Él. Y la parte final es: ¿cuál es el resultado del juicio? Si ya estoy salvo, si mi juicio no es para condenación o para salvación, entonces ¿qué espero en el juicio o del juicio? Y ahora sí quiero que me acompañe a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Versículo del 11 en adelante. Y es la enseñanza que el apóstol Pablo dio nuevamente a esta iglesia de Corintios, que es la que nos ha permitido esta carta compartir con ustedes en esta mañana. Dice la palabra del Señor: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es nuestro Señor Jesucristo.
Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. La obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, esta escritura me muestra cuál es el resultado del juicio. El apóstol Pablo no tuvo ningún problema en dejar escrito que él esperaba recibir ¿qué? Una corona de parte de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba seguro y eso dijo en una de las cartas. Y no creo que sea ilógico eso para el apóstol que más compartió el evangelio y sembró más iglesias en la iglesia cristiana primitiva, como fue el apóstol Pablo, y que además nos dejó prácticamente el 90% de la doctrina que tenemos actualmente como cristianos. Eso fue lo que hizo Pablo realmente, ¿no es cierto? Entonces, y muestra ahí las características desde los metales preciosos hasta lo que no tiene mucha importancia, que es lo que usted va a tener que presentar delante de Jesucristo. Oro, las obras de algunos serán como el oro, otros como la plata, otros como piedras preciosas, otros como madera, otros como heno y otros como hojarasca. Sí sabe la hojarasca, lo que son las hojas secas, y sabe qué pasa cuando llega un poquito de fuego a esa. Se quema rápidamente, ¿no? Entonces, pero le tengo una buena noticia. Aunque sea chamuscado, va a entrar en el reino de Dios. Y es lo que espero. Probablemente a mí también me toque entrar chamuscado después de ver mi vida hacia atrás, pero voy a estar con Jesucristo y Él me va a dar, después de que yo entre chamuscado, me va a dar que dice que una ropa de lino fino, blanco y resplandeciente, porque eso representa su sangre, no mis obras. Entonces en el reino de Dios, en la eternidad, ya voy a estar vestido así, cantándole y alabándole a mi Dios. Amén. Entonces, aunque me va a tocar un poco incómodo eso de que sea chamuscado, la vida eterna es la preciosa que vamos a estar delante de Él, y eso espero que usted también tenga seguridad de eso. ¿Qué quiero concluir en esta mañana con este mensaje? Porque el Señor creo que puso esto en mi corazón. La primera cosa es que cada acción o inacción que usted tiene repercusión eterna. Haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Piense menos en este mundo y piense más en el mundo por venir, e invierta en él. Esa es la exhortación. 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Delante de los ojos de los hombres nuestro trabajo es en vano muchísimas veces. Usted será criticado, será insultado, será burlado, no será reconocido, que es a veces uno de los grandes problemas de que como hombres, como líderes, nosotros a veces no reconocemos el trabajo que muchos de ustedes hacen en secreto o en público en esta congregación. Pero sabe que para el Señor no se escapa absolutamente nada, tenga la seguridad de eso. Entonces, trabaje en el reino, es la primera cosa que quiero concluir. Y la segunda cosa es que es fundamental, es que millones de personas están perdiéndose en condenación, mientras nosotros estamos totalmente pasivos en la tarea principal que Jesucristo nos dejó, que es el predicar el evangelio de las buenas nuevas del reino y de salvación. Y es hora de retomar ¿qué? La gran comisión. Nuestro Señor dejó este mandamiento a los apóstoles justamente momentos antes de irse al cielo, porque quería que esto se recordara. 3 de los evangelios terminan de esta forma, dándonos la gran comisión. Yo he traído solo una escritura que está en Marcos, que es una de las favoritas mías, 16, 15, 16. Dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
La tarea que nos dejó Jesucristo es que compartamos el Evangelio. Nosotros no salvamos a las personas. No se decepcione usted, como yo también me he decepcionado, de pensar de que mis palabras no fueron lo suficientemente sabias o poderosas para convertir a una persona. Nosotros no tenemos esa potestad. Esa potestad la tiene el Espíritu Santo en el corazón de la persona, y la misma palabra del Señor que usted está compartiendo o pronunciando. Pero yo creo que jamás Jesucristo, en el juicio que yo tenga, me va a decir: oye, ¿te acuerdas de esa vez que compartiste con tu colega? No hiciste bien las cosas. Él me va a decir: ¿por qué no lo hiciste? Mas no lo hiciste mal. Porque yo debo hacer de la mejor forma como yo he aprendido de la palabra, y el Espíritu Santo hará la obra para conversión de la persona. Amén. Amén. Le exhorto a que siga en ese camino. Nos ponemos de pie. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu amor, por tu reino, por tu adopción, por tu llamado y por tu bendición en Cristo Jesús. Bendigo cada una de las familias que están aquí. Señor, refuérzanos el deseo de compartir tu evangelio a las personas que todavía no han conocido de ti. Y bendícenos en esta semana, oh Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Los líderes estaremos aquí para orar por ustedes. Que el Señor les bendiga. Amén.